Amén. Y en esta tarde quiero hablar sobre algo tan importante en la palabra, que es el Espíritu Santo. Amén. Es algo tan importante que comienza a hablar las Escrituras en Génesis. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra y se movía sobre las aguas, dice. Amén. Y Él fue quien creó todo, ¿no? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dios está en el cielo y a la tierra que envió su Espíritu. Entonces, quiero hablar de ese Espíritu en esta tarde. Amén. Quiero hablar de que el Espíritu habita en nuestras vidas y que podamos ver lo importante que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos saben la historia en la palabra que cuando Jesús se hizo hombre en la tierra, dice que cuando fue bautizado, ¿qué recibió? El Espíritu Santo. Al pueblo de Israel había una nube de día y fuego de noche. ¿Eso qué era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ve a través de muchos símbolos de la palabra, pero siempre estuvo ahí. Amén. Y la palabra nos dice en 1 Corintios 6:19 que ese mismo Espíritu tan poderoso, ¿en quién habita? En nosotros. ¿Por qué dice esta palabra que vamos a leer ahora? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros cuando creemos, cuando llegamos a Dios, Él nos da una semilla que es el Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero hablar sobre eso en esta tarde. Así que quiero que podamos ir a la palabra, a 1 Corintios 6:19, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Otra versión que me bendecía dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habitan en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Pero vamos a leerlo en Reina Valera. Acá ¿qué nos habla esta palabra? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y qué bueno que en esta tarde nosotros podamos tener esa conciencia y poder vivir esta vida espiritual tan linda y tan hermosa que Dios nos dio, con esa conciencia de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. De que ese Espíritu tan poderoso que creó todas las cosas habita en vos y en mí. Amén. Ese Espíritu que usó a Jesús para hacer milagros, para sanar a multitud de personas, ese Espíritu que levantaba a los muertos, que sanaba, habita en vos y en mí. Ese Espíritu que nos cuenta el libro de Hechos, que tenían Pedro, Juan y los demás discípulos, que iban repartiendo el Evangelio por todos lados, ese mismo Espíritu habita hoy en nosotros. Y quiero que podamos tomar conciencia de esto tan poderoso. Esos milagros que hacían, que sanaban enfermos, lo hacían por el Espíritu. Por eso Jesús dijo: mayores cosas harán ustedes en mi nombre. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos se nos es dado ese mismo Espíritu. Ese Espíritu Santo se nos es dado a nuestras vidas. Y qué bueno que nosotros podamos tener esa conciencia de decir: yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu. El Espíritu Santo habita en mi vida. Entonces que nosotros podamos cada día desear que ese Espíritu sea avivado. Porque mientras nosotros no tenemos el Espíritu, cuando no conocemos de Dios, somos alma y cuerpo. Pero cuando nosotros conocemos, nos acercamos a Dios, entra el Espíritu y ya pasamos a ser, dice Tesalonicense, espíritu, alma y cuerpo. Las personas que no tienen al Espíritu viven ¿por qué? Por el alma, por las emociones, por lo que siento. Pero nosotros cuando nos acercamos a Dios, ingresa algo a nuestras vidas que es el Espíritu que Dios nos da. Y comenzamos a vivir espíritu, alma y cuerpo. Ese es el diseño de Dios. Porque el Espíritu es donde están los diseños de Dios, es el que nos guía. Ahora vamos a leer una palabra que dice que Él es el que nos guía. Después el alma es como el filtro de nuestras vidas y el cuerpo es lo que expone hacia afuera. Lo que las demás personas ven es lo que lo que hay en nuestro interior. Entonces nosotros debemos cultivar ese espíritu y desarrollar ese espíritu en nuestra vida para que las personas vean una persona espiritual. Porque cuando vivimos por el Espíritu nos convertimos en personas espirituales. Porque cuando el Espíritu ingresa a nosotros, comienza a haber una tensión constante en nuestras vidas. ¿Que cuál es? La del espíritu y la del alma, que muchas veces la palabra dice la carne. Y eso es a cual nosotros alimentemos más, es el que va a ir ganando en cada decisión que nosotros tomamos. Por ejemplo, alguien nos hace algo, ¿me enojo o no me enojo? Y ahí el que está más fuerte en nuestras vidas es el que gana esa decisión. Si nosotros somos personas espirituales, ¿qué vamos a decir? No,
Pero si en nosotros el espíritu está débil, vamos a enojarnos, vamos a gritar, vamos a pelear, vamos a hablar palabras que no bendicen, vamos a hablar palabras que no edifican. ¿Por qué? Porque no somos manejados por el espíritu. Entonces, por eso es importante el espíritu en nuestras vidas. Y por eso es importante que nosotros hagamos crecer cada día el Espíritu Santo. Que cada día podamos consagrar nuestro cuerpo como templo del Espíritu. Y es muy importante lo que dice, porque vuestro cuerpo ya no es de ustedes cuando el Espíritu Santo entra. El cuerpo comienza a ser del Espíritu Santo. Y que nosotros podamos vivir con esa conciencia. No voy a hacer esto no porque me lo prohíben en la iglesia, sino porque soy templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Yo no quiero hacer esto porque me lo prohíben, no, porque si yo voy a la iglesia no lo puedo hacer, no, porque hay algo más importante que una prohibición, sino que yo soy templo del Espíritu Santo. Y ese tiene que ser nuestro sentir de la santidad y de la obediencia. No decir, estas cosas me las prohíben en la iglesia y estas sí las puedo hacer. No, yo lo que no hago es porque no quiero deshonrar al Espíritu. Entonces, vivir con esta conciencia, Señor, yo soy templo del Espíritu. Entonces, cuando nos enfrentemos a las decisiones de la vida cotidiana que todos vivimos, vamos a comenzar a vivir ¿por qué? Por el Espíritu. Y el Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a dar entendimiento. A mí me encanta porque cada vez que abro la Biblia yo sé que estoy con el autor y con quien inspiró la Biblia, que es el Espíritu. Eso es impresionante. El único libro que nosotros podemos leer con su autor presente, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Entonces el regalo que Dios nos dio, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cuando se nos es dado es una semillita. Es una semillita. Y después cada uno se encarga de hacerlo crecer. De hacerlo crecer. Hace un tiempo leía un libro que decía que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y es así. No es que uno solo podemos ver, wow, mirá cómo en esa persona los dones espirituales que tiene. Es porque se encerró con el Espíritu Santo y comenzó a hacerlo crecer en su vida. Pero a todos se nos es dado igual, y se nos da por gracia una semillita. Pero luego la responsabilidad de hacerlo crecer al Espíritu, ¿de quién es? Nuestra. Es de nosotros la responsabilidad de hacer crecer al Espíritu Santo. Se quedará como una semillita, igual con eso somos salvos, pero Dios tiene un montón de otras cosas para darnos, como cuando nosotros tenemos relación con el Espíritu Santo. Entonces, el primer punto que quiero leer es que nosotros somos templo del Espíritu. Nosotros tenemos que vivir con esa conciencia. Yo soy templo del Espíritu Santo. Después, el segundo punto, ese Espíritu que habita en nosotros nos anhela cada día, que está en Santiago 4:5. Y dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente? Y cuando leía este pasaje digo, wow, saber que el Creador de todas las cosas, el que hizo los cielos, la tierra, el que acomodó los mares en su lugar, me anhela a mí y te anhela a vos. No sé qué te sucede a vos cuando lees esto, pero a mí me impacta. Saber que esa persona tan importante y tan maravillosa me anhela a mí y te anhela a vos. Eso es tremendo para mí. Saber que alguien tan importante y sabiendo que hay millones de países, millones de personas y nos anhela a nosotros. Nos anhela porque eso es lo que dice la palabra. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Te anhela a vos y me anhela a mí. Por eso estamos acá. Por eso nos trae todos los domingos, todos los jueves acá, porque Él nos anhela. Pero muchas veces nosotros, en nuestro afán, en nuestro vivir diario, nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que el Espíritu Santo nos anhela. Y una de las cosas que más les molesta al Espíritu Santo no es el pecado, porque Él fue creado para tratar con nuestro pecado, porque luego vamos a leer una palabra que dice que Él nos guía a toda verdad. Lo que más les molesta es que nosotros los ignoremos. Es que Él esté ahí a la mañana esperándonos que orar con nosotros, hablar con nosotros, y nosotros nos preparamos el mate, luego nos vamos a trabajar, luego nos vamos con la familia, hacemos muchas cosas, llega la noche y no le dedicamos una sola palabra. No le dedicamos una sola palabra. Y el Espíritu nos dice que nos anhela. Él desea estar con vos. Y fíjense que dice, nos anhela celosamente. No solamente nos anhela, sino nos anhela con fervor. Nos anhela con un deseo fuerte de estar con nosotros. Es increíble. Es increíble saber que
alguien tan poderoso, tan fuerte, nos anhela a nosotros. Nos anhela a nosotros. Él te anhela a vos y a mí, por eso Él nos trajo acá. Por eso Él cada día nos quiere ayudar, porque Él anhela estar con nosotros. Él desea estar con nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Efesios 5:18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ese espíritu. Antes bien, sed llenos de ese espíritu. Otra versión que me bendecía: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. Clarito. Clarito. Nosotros no debemos ser llenos de nosotros mismos, sino debemos ser llenos de ¿quién? Del Espíritu. Y cuando habla de no embriagar con vinos, también es una especie de metáfora que está hablando de que no nos llenemos de las cosas de acá de la tierra, que no nos llenemos de nuestros planes, que no nos llenemos de nuestras cosas y nos olvidemos de que lo primero que debemos ser llenos nosotros es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo, es lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Es lo que nos ha dejado, y Jesús, hablando con sus discípulos, le dice: es necesario que yo me vaya para que llegue el Consolador. Jesús le dice: es mejor que yo me vaya, porque Jesús, estando acá en la tierra, era un hombre limitado. Él se encontraba en Israel. Imagínense hoy, digamos, tomar un avión, ir hasta Israel, ir a Jerusalén, estar con Él. En cambio, dijo: no, es mejor que yo me vaya, porque se viene algo grande, así que le voy a mandar al Espíritu Santo, para que habite en nosotros, para que habite dentro de nosotros. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Llenarnos de Él. Cada mañana, llenarnos del Espíritu Santo. Porque si no, como decía al principio, no vamos a poder vivir una vida espiritual. No vamos a poder vivir una vida espiritual porque no estamos llenos de Él. Va a estar fracturado el diseño de Dios, de espíritu, alma y cuerpo. Va a estar fracturado porque algo va a faltar. ¿El qué? El espíritu. Entonces nos vamos a mover, ¿por qué? Por lo que sentimos. Hoy yo siento esto, listo, voy a la iglesia, vamos para adelante, avanzamos. Pero otro día me siento triste, porque así es el ser humano. Un día nos sentimos allá arriba y otro día allá abajo. Pero el ser una persona espiritual, ¿qué nos hace? Movernos por principios. Amén. Porque las emociones son engañosas. A David lo engañaron, dice: alma mía, no te olvides. El alma es olvidadiza. No te olvides de los beneficios, no te olvides de dónde nos sacó Dios. ¿Por qué? Porque su alma se había olvidado. Y si nosotros vivimos por el alma, vamos a ser olvidadizos, vamos a olvidar, vamos a vivir nuestras vidas. Pero Dios, ¿qué quiere? Que nosotros vivamos por el Espíritu. Porque el Espíritu nos lleva a vivir por convicciones, por sus estatutos, y no por lo que nosotros sentimos. Porque un día vamos a sentir ir a la iglesia y listo, vamos. Otro día no, y listo, nos vamos. Voy a ir al discipulado, listo, vamos. Otro día no. Hoy quiero tocar la guitarra, mañana no quiero. Hoy quiero cantar, mañana no quiero cantar. Y esa es la carne, esa es el alma. Pero el Espíritu, ¿cuál es? Yo quiero servir a Dios. Yo necesito servir a Dios. Eso es lo que hace nuestro Espíritu. Entonces Efesios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Nos dice: no se embriaguen con las cosas de este mundo, no se sumerjan tanto en sus planes, porque se olvidan de mis planes, se olvidan de mis cosas. Después, 1 Corintios 2:9, el Espíritu es quien nos enseña. A mí me encanta abrir la Escritura y saber que Dios es el que me va a guiar, porque no es fácil la palabra. ¿Cuándo saben que no es fácil? No es fácil, por eso Dios nos envía al Espíritu Santo para que nos revele, para que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Y 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y acá viene: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién te va a dar revelación cuando vos leas la palabra? El Espíritu. ¿Quién te va a enseñar cuando vos leas la palabra y cuando yo lea la palabra? El Espíritu. Acá estamos viendo lo importante que es el Espíritu Santo. Lo importante que es nosotros todos los días llenarnos de ese Espíritu. Porque es el que nos da la revelación. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que los secretos de Dios nos los va a dar a nosotros ¿quién? El Espíritu. El Espíritu, las revelaciones, los tesoros escondidos de la palabra, nos las va a dar a nosotros ¿quién? El Espíritu Santo.
Por eso es importante que nosotros tomemos dimensión y sepamos que en nosotros habita el Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos da sabiduría, el que nos da revelación, el que nos da entendimiento. Es el Espíritu. Es el Espíritu. Por eso es necesario en esta tarde irnos con esta palabra, decir: Señor, yo quiero más de tu Espíritu. Yo quiero tener esa relación estrecha con el Espíritu Santo. Dice la palabra que hay aguas que son hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, pero hay otras aguas que son tan profundas del Espíritu que es necesario nadar. Lo que nos está diciendo es que muchas veces nosotros nos conformamos con solamente hasta los tobillos y listo, voy a la iglesia, me congrego, pero no, Dios tiene más. Dios tiene más para nosotros. Dios tiene más para nuestras vidas, pero Él nos da conforme a nuestra demanda. Si nuestra demanda es que podamos tener trabajo, que no nos falte comida, Dios nos va a estar ahí. Pero si nosotros queremos ser personas que sirven, que van delante, que son punta de lanza, Dios también nos va a dar hasta ahí. Pero es necesario nosotros determinarnos. El pastor enseñaba que no es la voluntad, nosotros tenemos que pensar tanto en la voluntad de Dios, porque los planes de Dios para nuestras vidas son grandes. Pero depende de nuestro hambre. Depende de nuestro hambre. Depende de hasta donde nosotros queramos avanzar. Si nos queremos conformar, listo, Dios va a estar hasta ahí. Pero si nosotros queremos avanzar con su Espíritu, Él también va a avanzar con nosotros. Y en Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Amén. Mirá lo importante que es el Espíritu. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi Espíritu. Mirá lo importante que es el Espíritu. Y esto lo tenemos que tomar para nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos esforzamos de más y nos olvidamos que tenemos esta ayuda. Es el Espíritu. Es el regalo de Dios para nuestras vidas. Es el Espíritu. Y el Espíritu quiere ser tu amigo y quiere ser mi amigo. Pero depende de nosotros. Depende de la decisión nuestra. Él nunca nos va a obligar. Hablábamos con Ale en el viaje y llegamos a la conclusión de que el diablo es donde ve una puerta mínima, entra. Pero el Espíritu no. El Espíritu va a esperar que vos le abras la puerta todos los días. Espíritu, entra a mi vida. Él todos los días te está esperando en tu cama, en tu comedor, en tu mesa. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Que le abramos la puerta de nuestro corazón y decir: acá estoy, Señor. Si necesitamos que nos cambie, cambiame, transformame, para luego llenarme de ti. Los discípulos fueron de influencia. ¿Por qué? Porque fueron hombres que en un momento de su vida se determinaron a estar llenos del Espíritu. Y no los detenía nadie. No los detenía nadie. ¿Por qué? Porque eran personas llenas del Espíritu. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, fue bautizado, recibió el Espíritu. Mirá lo importante que es el Espíritu. Mirá lo importante que es el Espíritu. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó el Espíritu. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó ser lleno del Espíritu. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos todos los días. Y es de todos los días hasta que Jesús venga, de todos los días. De todos los días. Porque donde nosotros nos debilitamos, ¿quién aprovecha? El enemigo. Con un pensamiento. Entonces es necesario estar fuertes espiritualmente. Estar fuerte con el Espíritu. Estar fuerte con el Espíritu. Llenarnos todos los días tener hambre. Y si sentimos que en un momento perdemos esa devoción, Espíritu, encendé esa devoción por vos en mi vida. Encendé ese amor en mí por vos. Porque es de todos los días tenemos que tener ese hambre. Y acá dice: entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Y esto debemos tomarlo para nuestras vidas, para nuestros planes que nosotros tenemos como ser humano. No es con fuerza ni con ejército, es con su Espíritu. Si necesitas la provisión de Dios, no es con fuerza ni con ejército, es su Espíritu. Es su Espíritu. Es su Espíritu. Jesús tuvo el ministerio acá en la tierra y Él necesitaba de sustento. Y su Espíritu nunca le dejó faltar nada. Su Espíritu nunca le dejó faltar nada. Porque es su Espíritu. Se trata de Él. Se trata de su Espíritu. No se trata de lo que nosotros podamos construir con nuestra fuerza. Ni con ejército, dice. Sino es con su Espíritu. Con su Espíritu.
Juan 16:13, que nos habla de otra función del Espíritu en nuestras vidas. Que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto lo está hablando Jesús, y ese Espíritu ya vino, Él os guiará a toda verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Qué está diciendo? Él nos guiará a vivir una vida en obediencia a Él. Eso está diciendo. Él nos guiará a vivir cimentados en la palabra, en la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad ese. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero es necesario que nosotros, como decía recién, dejemos que Él sea el que nos guíe. Es una decisión nuestra. Es decir, Espíritu, acá está mi vida, o seguir luchando. Que a mí me gusta esto, que a mí me gusta lo otro, o dejar que el Espíritu nos guíe. La mejor decisión que podamos tomar nosotros en nuestras vidas es dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas. La mejor decisión que podemos tomar nosotros es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando lo conocemos, listo. Espíritu, acá está. Acá está mi vida, acá están mis planes. Deshacer, hacer, pero acá está mi vida. Quiero que tu Espíritu la guíe. Porque ahí vamos a ser bendecidos. Ahí vamos a vivir una vida en victoria. Cuando el Espíritu nos guía. Cuando el Espíritu nos guía. Y a Él le ha sido dada la facultad de guiarnos a toda verdad. A Él le ha sido dada. A Él le fue dado guiarnos en esta vida a toda verdad. Él sabe todas las cosas, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren lo importante que es el Espíritu. Él sabe todo. Porque como dije al principio, Él es el creador de todo. Él sabe todo. Él sabe todo, pero muchas veces nosotros peleamos y luchamos por tener nosotros el control. Al ser humano le gusta tener el control de todo. Al ser humano le gusta tener todo bajo control. Pero acá no. Es necesario que Él lo tenga. Que el Espíritu tenga el control. Porque Él va a llevarnos a los planes de Él para nuestras vidas. No solamente tiene querer salvarnos, sino Él tiene planes, tiene propósitos. Y nosotros tenemos la posibilidad de vivir esos planes. El que murió en la cruz con Jesús al lado, Él no pudo disfrutar del propósito. Él fue salvo y listo, fue salvo. Pero hoy nosotros tenemos la luz para poder vivir el propósito. Él se salvó sobre la hora. Digamos, hablando en términos futbolísticos, se salvó en el tiempo extra. Porque estaba ahí, hoy estará en el paraíso conmigo y listo. Pero nosotros tenemos la posibilidad de vivir el propósito. Y en ese propósito está el Espíritu Santo para guiarnos. Es más, si nosotros nos pasa que muchas veces no encontramos cuál es nuestro propósito acá en la iglesia, en la vida cristiana, pedírselo al Espíritu Santo. ¿Para qué me trajiste, Espíritu? ¿En qué puedo servirte? Muchas veces yo me hice esa pregunta también. ¿En qué puedo servirte, Espíritu Santo? ¿Y Él fue el que reveló? Todos tenemos un propósito. Y por eso está el Espíritu, para guiarnos en ese propósito. Pero es necesaria una parte nuestra. En Jesús siempre, Él no deja todo a hacer Él, sino siempre necesita una parte nuestra. Cuando Él iba a sanar a alguien, levántate y anda. El levantarse de quién era, de la otra persona. Y el tener el hambre de quién es, nuestro. Y Él va a llenar, Él va a saciar, pero cuando nosotros tengamos hambre, ¿ven? Entonces acá en Juan dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Y buscar todos los días esa guía del Espíritu Santo. Buscar que Él sea el que nos guíe de verdad. Que Él que nos guíe. Porque acá lo que está diciendo, que Él nos guiará a vivir una vida en obediencia. Una vida sobre la palabra. Porque eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere y eso es llenarse del Espíritu. Dejar que Él sea el que nos guíe. Ser el que nos guíe. Que Él tenga en sus manos nuestros planes. Que Él tenga en sus manos lo que nosotros vamos a hacer en un futuro. Él dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él tiene todo bajo control. Pero es necesario esa entrega total y plena al Espíritu. Dejar de luchar, porque muchas veces nosotros nos encontramos luchando con el Espíritu. No, pero yo quiero hacer esto. No, pero a mí me gusta esto. Dejar que el Espíritu nos guíe. Y vamos a vivir vidas llenas del Espíritu. A mí me encanta ver y leer los hechos, porque veo la unción que cargaban los discípulos, porque se habían llenado del Espíritu. Ellos también en un momento lucharon.
con que te niego, con que no, con que te sigo, con que no, con que te dejo solo en la cruz, pero en un momento se llenaron del Espíritu y eran imparables. Eran imparables, porque estaban llenos del Espíritu. Me encanta Pedro porque él antes de que Jesús fuera a la cruz, lo negó, se escondió cuando vieron las autoridades, pero en Hechos, no, nosotros vamos a obedecer solamente a Dios. Lo que nos digan los demás, te cambia. El Espíritu Santo te cambia. Te cambia. El Espíritu Santo te hace una persona valiente, porque hay que ser valiente para vivir una vida cristiana. Hay que ser valiente para decirle no a la corriente del mundo. Hay que ser valiente para no seguir la corriente del mundo, porque el mundo empuja. Pero para pararse en contra de esa corriente es necesario que el Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo. El siguiente punto es no contristar al Espíritu Santo y se encuentra en Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Bueno, acá nos habla de la sensibilidad del Espíritu y del amor del Espíritu hacia nosotros. Amén. Porque ¿quién puede contristarnos a nosotros? Alguien a cual nosotros nos amamos. El Espíritu Santo es vulnerable a nosotros porque nos amó. Entonces nosotros, y nos dio el poder de contristarlo, de alegrarlo, porque Él nos amó. Nosotros cuando dejamos y amamos a alguien, esa persona que nosotros amamos puede entristecernos, puede alegrarnos, porque nuestras emociones se ven afectadas por esa persona a la cual amamos. Y esta palabra que nos dice acá, que Él te amó y me amó tanto que podemos nosotros entristecerlo o alegrarlo. Amén. Pero es nuestra decisión. Él nos amó tanto, que quedó vulnerable a nosotros. Si nosotros hacemos las cosas correctas, Él se alegra. Pero si nosotros no vivimos la vida acorde a lo que Él quiere, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Se puede entristecer. Y eso me impacta, saber cuánto me ama Dios y cuánto me ama el Espíritu Santo y cuánto te ama vos. Saber que si yo vivo la vida que quiere que yo viva, lo voy a alegrar. Pero si yo vivo una vida incorrecta y no en la voluntad del Espíritu, lo voy a entristecer. Hasta ahí llegó el amor del Espíritu Santo con vos y conmigo. Hasta ahí fue el amor de Él. Abrir su corazón y decir: podés entristecerme, cuidado, porque te amo tanto. A mí no me entristece algo exterior a mí, algo afuera, alguien que no conozco. Pero si le pasa algo a mi esposa Wadi, sí me voy a entristecer, porque yo la amo. ¿Entienden a dónde voy? Entonces el Espíritu Santo nos ama tanto que se puede entristecer cuando nosotros no vivimos conforme a Él. Cuando nosotros no vivimos una vida conforme a Él, Él se puede entristecer. Pero también puede alegrarse cuando te ve crecer. Puede alegrarse cuando te ve que avanzás en su reino. Puede alegrarse, ahí está, mirá cómo crece, mirá cómo avanza. Eso también sucede. Entonces está en nosotros entristecer, estar del lado de los que van a alegrar o de los que van a entristecer. Está en nosotros. Está en vos y en mí decir: voy a proponerme todos los días alegrar al Espíritu Santo o entristecerlo. Está en nosotros. Y eso me encanta de Dios, de que Él siempre deja la decisión a nosotros. Por eso nos dio el libre albedrío. Y que en ese libre albedrío nosotros podamos elegir alegrar al Espíritu Santo. Amén. Que en ese libre albedrío nosotros podamos elegir agradar al Espíritu Santo. Que nosotros podamos tomar esa decisión. O si no era fácil para Dios, hacía robot y listo, todos lo iban a alegrar. No, pero Él quiere que vos digas: este día quiero alegrar al Espíritu. Este día quiero encender el Espíritu en mi vida. No quiero entristecerlo. Y que podamos ser ese tipo de personas que alegran al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se alegre de nuestras obras. Que Él se alegre de cómo vivimos. Que Él se alegre de cómo nosotros nos manejamos en este mundo. De que somos testimonio de que el Espíritu vive en nosotros. De que, como decía al principio, que somos testimonio de que somos templo de su Espíritu. Somos templo de su Espíritu. Por eso acá dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y esto es importante, llenarnos del Espíritu, porque cuando nosotros estemos ante Dios,
al lado Jesús a su diestra, ¿sabes cuál va a ser el sello? Dice acá, el Espíritu Santo. Mirá la relevancia y lo importante que es el Espíritu Santo. Mirá lo importante que cuando nosotros estemos por entrar a las puertas de la eternidad, van a decir, este tiene el Espíritu, pasa. Este tiene el Espíritu, adentro. Mirá lo importante que es el Espíritu. Mirá lo importante que es el Espíritu Santo. Así de importante es. Por eso nuestra decisión es decir, me voy a llenar de Él, me voy a llenar del Espíritu Santo, o voy a seguir viviendo como a mí me parece. Es una decisión. Y Dios en esta tarde está hablando para que nosotros tomemos esa decisión. Decidir llenarme desde acá hasta los restos de mis días del Espíritu Santo, todos los días. Es nuestra decisión. Amén. Es nuestra decisión. Y que esa decisión sea llenarnos del Espíritu diariamente. Diariamente llenarnos del Espíritu. Llenarnos del Espíritu y tener ese amor para el Espíritu, de no querer conquistarlo, no querer hacer nada que lo apague, nada que lo enfríe en nuestras vidas, sino que cada día esté ardiendo ese Espíritu en nosotros. En muchos lados de la palabra también nos simboliza como una llama, y cada vez que nosotros hacemos algo que a Él no le agrada, le echamos agua a esa llama. Pero cada vez que hacemos algo que alegra, le echamos una leña y arde más. Otra leña y arde más. Es nuestra decisión. Es tu decisión y es mi decisión. ¿Qué voy a hacer? Dios está hablando con su palabra, pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión decir, voy a agradar al Espíritu Santo por el resto de mis días, o voy a contristarlo. Es nuestra decisión. Que nosotros podamos determinarnos en esta tarde y decir, quiero agradar al Espíritu Santo. Quiero alegrarlo, que Él se alegre de cómo crezco, de cómo avanzo en su obra, en sus cosas. O seguir viviendo como a mí me parece y entristecerlo, apagarlo. Hasta que llegue un día que no tengo más ganas de orar. Hasta que llegue un día que no tengo más ganas de ir a la iglesia. Porque eso sucede cuando el Espíritu se apaga. Como dije al principio, comenzamos a vivir ¿por qué? Por el alma, por las emociones. Entonces un día vamos a tener ganas y otro día no, y no vamos a ir ahí. Cuando Dios no quiere, el diseño de Dios ¿cuál es? Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el diseño de Dios. Pero muchas veces nosotros rompemos ese diseño y sufrimos las consecuencias. Por eso esta tarde quiero animarte a decir, yo quiero vivir por el Espíritu. Yo quiero convertirme en una persona espiritual. Yo quiero convertirme en alguien espiritual. Porque alguien espiritual es invencible. A alguien espiritual no le mueve nada. Porque se mueve por el Espíritu. Porque como vimos con Zorobabel, ni un ejército podía parar. Porque no es con ejército, no es con fuerza, es con tu espíritu. Y para terminar, quiero leer el último pasaje que se encuentra en Mateo 5:3 y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos dice acá? Bienaventurados los que tienen hambre todos los días, que reconocen su pobreza espiritual y me buscan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De ellos. De los que tienen hambre diariamente. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así es la carrera espiritual. Nunca vamos a poder decir, ya estoy lleno. No, todos los días, hambre por su espíritu. Bienaventurados, y la palabra lo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque muchas veces cuando nosotros lo buscamos, tal vez pensamos que ya estamos llenos, que ya está. No, es de todos los días. De todos los días. Las personas que marcaron en la palabra fueron gente que se llenó del Espíritu. Y si querés marcar en tu familia, en la tierra que Dios nos ha dado, es necesario llenarnos del Espíritu. Cuando comenzaba la era de la iglesia en Hechos, ¿qué dice la palabra? Que viene sobre ellos ¿qué? El Espíritu. Y fueron empoderados. Hicieron estragos en Israel. ¿Por qué? Porque fue gente que se llenó del Espíritu. Y es una decisión. Es una decisión decir, ¿me lleno del Espíritu o sigo viviendo lo que mi alma me va dictando? Y está perfecto, ¿no? Pero Dios quiere otra cosa. Dios quiere que nosotros vivamos por el Espíritu. Por eso Dios pone este llamado acá. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que dicen, necesito del Espíritu todos los días. Necesito del Espíritu todos los días.
todos los días necesitamos del Espíritu. Todos los días necesitamos llenarnos de Él. Es de todos los días. Hay un pasaje en Corintios que me encanta, que dice que Él puso este tesoro en vasijas de barro. Las vasijas de barro somos nosotros, y el tesoro, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Para que el poder no sea de nosotros, dice, sino de Él. Amén. ¡Wow! Me encanta saber que Dios puso ese tesoro en nosotros. Y es una cuestión nuestra, cuidar ese tesoro, hacerlo crecer o menospreciarlo, dejarlo de lado. Es tu decisión y mi decisión. Es nuestra decisión. Tener esa hambre por el Espíritu y de cuidar ese tesoro que Dios puso en nosotros, que nos dice que somos vasijas de barro. Porque es así de vulnerable es el ser humano. Vino una pandemia y nos encerró a todos. Nosotros nos creíamos fuertes, pero nos demostró que no somos fuertes. Que no somos fuertes. Por eso dice, en vasijas de barro puse este tesoro. Y Dios te pregunta, ¿qué vas a hacer con ese tesoro? ¿Qué vas a hacer con ese tesoro? ¿Lo vas a cuidar? ¿Lo vas a hacer crecer? ¿Va a dominar tu vida? ¿O lo vas a menospreciar? Y como dije, una de las cosas que más nos molesta al Espíritu no es el pecado, porque con el pecado Él puede tratar, te puede ayudar, me puede ayudar. Pero con alguien que no quiere saber nada con el Espíritu, ella no puede hacer nada. Alguien que ignora al Espíritu ya no puede hacer nada. Porque con el pecado Él puede trabajar, puede cambiarnos, puede ayudarnos. Pero con alguien que lo ignora, Él dice, ahí yo no puedo obrar. Yo no puedo obrar con alguien que ignora en mi espíritu. Yo no puedo obrar en alguien que no me presta atención a mí, que tiene cosas más importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tarde? Ella hizo su pregunta. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Vivir por el Espíritu o seguir viviendo por nuestra alma? Yo quiero vivir por el Espíritu. Padre, declaramos en esta tarde que tú comienzas a despertar una iglesia que comienza